Bien, pues ya estamos listos, ya estamos listos. Bienvenidos todos. Compartan por favor la transmisión. Vamos a platicar en esta tarde de lunes. Vamos a platicar de el control de riesgo por la presencia de COVID-19 en escuelas, negocios y oficinas. Vamos a hablar acerca de el control del riesgo. Y bueno, pues esperemos que haya muchas personas que puedan vernos, que puedan compartir y que estén con nosotros durante esta transmisión. Esperemos que todo salga bien, que no se corte o que haya pocas interrupciones. Y bueno, ya tenemos casi 2 minutos al aire en vivo, así que vámonos con esta presentación que vamos a realizar. En un momento, vamos pues. El riesgo, recordemos, es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y la gravedad de la lesión que pueda ser resultado de este evento, o bien de la mala salud que se pueda presentar como resultado de este evento. También, el riesgo biológico es la posible exposición a microorganismos que pueden dar lugar a enfermedades con motivo de la actividad laboral que estemos realizando. Esto, por supuesto, incluye aquellos riesgos de transmisión por vías respiratorias. Eso es lo que está sucediendo. Y bueno, fíjense que tenemos nosotros para trabajar en esta ocasión esta gráfica de la jerarquía de los controles de riesgos y podemos observar que en la parte superior están los controles mayormente efectivos y hacia abajo en este embudo podemos observar los que son menos efectivos. Y sí, deberíamos nosotros de realizar las consideraciones partiendo de aplicar un control de riesgos por eliminación de este peligro, eliminarlo físicamente. Si esto no funciona en su totalidad y el riesgo subsiste, bueno, entonces deberíamos de pensar en la sustitución de este riesgo, reemplazar el riesgo al que estamos siendo nosotros expuestos. Y si tampoco nosotros obtenemos una disminución total del riesgo, bueno, ahora habría que aplicar los controles de ingeniería, lo que conlleva aislar a las personas de este riesgo. Si subsiste aún así este riesgo, bueno, pues entonces pasamos a los controles administrativos y aquí se trata de cambiar básicamente la manera en la que se realiza el trabajo, en la que las personas realizamos las actividades. Aún con ello, todavía tenemos nosotros la aplicación de otro control más, que sería el equipo de protección personal, que sería nuestra última línea de defensa en contra de riesgo que esté subsistiendo y que esté presente en el área de trabajo. Y bueno, entonces vamos a ver. La manera más eficiente, por supuesto, de controlar un riesgo, como ya lo dijimos, es eliminándolo o bien, si esto no es posible, sustituyéndolo por otro proceso que sea menos peligroso. Sin embargo, sucede que la COVID-19, que esta enfermedad es producida, como sabemos, por el virus del SARS-CoV-2, bueno, pues se transmite y se propaga entre los humanos, de tal manera que no podemos realizar una correcta eliminación o sustitución de este riesgo. Por lo tanto, en las instituciones educativas, ahí nos vamos a enfocar un poco más, y en todo aquel espacio interior, espacio cerrado con actividad humana, se deberían de aplicar controles de ingeniería sobre la infraestructura, de tal manera que se permita la mitigación del riesgo. Además, diseñar y aplicar controles administrativos para la identificación y la mitigación del riesgo. De la misma forma, se requiere la utilización generalizada entonces del equipo de protección personal. El control de un riesgo desde su origen es la mejor manera
de proteger a las personas. A esto le denominamos controles de ingeniería. Y bueno, los controles de ingeniería se concentran en la fuente del riesgo y no en el personal que está expuesto al riesgo. Dependiendo de las condiciones laborales, se recomienda la aplicación de los controles o el control de ingeniería en las prácticas laborales para poder limitar los riesgos en la mayor medida posible. En esta parte de los controles de ingeniería, para poder controlar, mitigar el riesgo, resulta ser que un punto importante que siempre se menciona tanto en la Ley Federal del Trabajo como su reglamento y las normas oficiales mexicanas aplicables, resulta ser de vital importancia la ventilación. Se debe de aplicar ventilación y en este caso es importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener nosotros entonces una disminución del riesgo de contagio. ¿Por qué? Porque la correcta ventilación va a ayudar, va a apoyar a diluir los aerosoles potencialmente peligrosos. En este caso, cuando hablamos del SARS-CoV-2, que se transporta precisamente a partir de los aerosoles que emite una persona cuando está hablando, cuando está gritando, cuando estornuda, cuando tose o simplemente por el hecho de estar respirando. Esto es bien importante, ¿ok? De tal manera que entonces una correcta ventilación pues va a disminuir pues la cantidad de estos aerosoles que podrían estar o no podrían estar contaminados con el virus del SARS-CoV-2 que estaríamos nosotros inhalando si permanecemos en un área, en un espacio cerrado, por ejemplo en un aula. Y bueno, esto se logra abriendo puertas y abriendo ventanas para la circulación natural del aire. Pero ojo, no solamente es abrir puertas y ventanas, porque las características físicas del local, del aula o de la oficina deben de ser tales que permitan la circulación de el aire de manera natural. Si nosotros tenemos obstrucciones y tenemos barreras, entonces ya vamos a tener problemas. Ahora, esto funciona cuando tenemos simetría en la ubicación de ventanas. Si nosotros solamente tenemos ventanas en una de las laterales del recinto y del otro lado solamente tenemos una puerta, entonces tenemos inconvenientes. No va a haber una correcta ventilación. Si nosotros tenemos la misma cantidad de ubicación de ventanas en ambos lados de las paredes de la habitación o del recinto, entonces podríamos nosotros tener una buena ventilación, a reserva de que, por supuesto, hay que medirla. ¿Por qué? Porque es importante, no se puede controlar lo que no se puede medir. Entonces, ojo con esa parte que vamos a ir tratando poco a poco. Bueno, ¿qué sucede cuando nosotros no tenemos entonces simetría en la ubicación de ventanas de lado a lado de las aulas o recintos en los que estamos nosotros ubicados? Bueno, pues también se puede entonces hacer uso de la ventilación forzada, mecánica. ¿Cómo? Por un medio mecánico que inyecte aire al interior del recinto o bien que extraiga ese aire del interior del recinto hacia el exterior. Esa depresión, si nosotros extraemos el aire, va a hacer que por precisamente diferencia de presiones, entre aire nuevo, aire del exterior hacia el recinto y vamos a tener entonces un recambio del volumen total del aire de ese recinto. Podemos utilizar extractores que tengan ducto o bien extractores sin ducto. Se pueden utilizar también ventiladores de pedestal, sí se pueden utilizar. También se pueden utilizar los ventiladores de techo. Y bueno, aquí la situación es de que esta utilización de la ventilación mecánica forzada se debe de combinar forzosamente con la apertura, obviamente, de las ventanas y de la puerta o puertas del recinto. Pero en todos los casos, se use lo que se use, se utilice lo que se utilice, debemos nosotros de recordar
que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se requieren de al menos 6 cambios de aire por hora. Ojo, 6 cambios de aire por hora significa que necesitamos nosotros extraer, renovar completamente el volumen de aire de un recinto 6 veces durante una hora, lo que equivale a que vamos a extraer completamente el aire cada 10 minutos. Y ese es el mínimo, el mínimo. Lo que sería ideal serían 10 cambios de aire por hora. ¿Ok? Esas son indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y también existen otras normas por ahí que vamos a estar mencionando más adelante. Pero así de manera introductoria, esto es. Ahora, ojo con los ventiladores de pedestal. Los ventiladores de pedestal no se van a colocar para dar el aire a los alumnos o al docente. No, esto es importante también decirlo y dejarlo bien claro. Los ventiladores de pedestal no van a ser para eh, pues utilizar un flujo de aire hacia las caras de las personas. No, el ventilador se coloca en la ventana viendo hacia el exterior para que funcione como un extractor. Esto es importante. Los ventiladores de techo también se pueden utilizar siempre y cuando estos puedan ser reversibles. O sea, que en lugar de mover el volumen de aire por debajo de ellos, van a mover el volumen de aire por encima de ellos, hacia el techo. Esto también es importante y hay que dejarlo bien claro. Ahí está entonces, los ventiladores de pedestal no se apuntan hacia los alumnos, no se apuntan hacia los docentes. El ventilador de pedestal en un aula, en un recinto, en una oficina que se va a ventilar debe de apuntar hacia el exterior. Esto es como debe de funcionar. Y bueno, recordemos nosotros que vamos a tener en muchísimos casos, tanto en aulas como en oficinas, en negocios, vamos a tener la presencia de estos equipos de acondicionamiento de aire del tipo mini split. Hay que tener cuidado con esto porque debemos de recordar que un equipo mini split de acondicionamiento de aire no se puede considerar un equipo de ventilación. ¿Por qué? Porque lo que hace el equipo mini split es simplemente recircular el mismo aire que está en el interior del recinto. Por lo tanto, no va a haber un intercambio de aire, o sea, no vamos a tener la entrada de aire fresco del exterior. Esto es importante. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos que esos aires acondicionados del tipo mini split reciban un mantenimiento adecuado por parte de un profesional, por supuesto, y deben de contar con filtros adecuados y de alta eficiencia. Hay algunos elementos que se pueden utilizar aquí en un momento dado, pero ya cada quien debe de hacer un análisis de costo-beneficio, ya que últimamente en el mercado existen algunos filtros que pueden utilizar un medio llamado fotocatálisis, en el cual tenemos nosotros una película de óxido de titanio que se coloca como filtro en este mini split y se activa mediante una luz ultravioleta a partir de LEDs que se coloca en el interior de la unidad evaporadora. Y bueno, entonces vamos a tener nosotros que básicamente al entrar el aire a la turbina del evaporador, bueno, pues va a ser afectado por este medio de fotocatálisis y vamos a poder eliminar virus y bacterias. Pero ojo con esto porque hay que verificar las marcas, hay que verificar que cuenten con los certificados y los permisos adecuados. Se puede utilizar, sí, pero hay que revisar la documentación. Por lo tanto, se les invita a que se acerquen a un profesional de aire acondicionado y ventilación para que los pueda asesorar al respecto. Esto es muy importante. Lo otro, tal vez alguien diga, bueno, si inyectamos aire es mejor que extraerlo. La realidad en la práctica es que es mejor extraer el aire de un recinto, utilizar extractores que utilizar inyectores. ¿Por qué? Si se trata de una oficina, si se trata de un aula, pues va a ser muy molesto estar en donde descargue la corriente, el flujo de aire del exterior hacia el interior. Por esto es mejor entonces hacer una baja presión, extraer y permitir de esa manera el acceso de aire fresco del exterior. Eso es lo más recomendable. ¿Ok? Muy bien.
Una ventilación que sea constante. O sea, la ventilación no puede ser intermitente, debe ser constante. Durante todo el tiempo en el que existe actividad humana dentro de las aulas, dentro de las oficinas, dentro de cualquier recinto que tenga personas en el interior, debe de ser constante, debe de ser una ventilación cruzada y debe de ser una ventilación distribuida. De tal manera que esto pueda ayudar a disminuir el riesgo de contagio. Ojo, escuelas. Se sabe que están proponiendo en muchas escuelas la utilización de barreras físicas de acrílico en los asientos de los alumnos o bien en los escritorios de los docentes. Esto, además de ineficaz, es peligroso. Ojo con esa parte. ¿Por qué es peligroso? Porque una barrera física colocada malamente puede impedir, ojo con esto, puede impedir una correcta ventilación. ¿Ok? Entonces vamos a tener nosotros que va a bajar, va a reducirse la eficiencia de la ventilación, ya sea natural o ya sea forzada por medios mecánicos. Por lo tanto, no se recomienda la existencia de estas barreras físicas. Además, como ya lo explicamos y lo vamos a repetir más adelante y vamos a dar ciertos datos, estas barreras físicas de acrílico funcionan contra este virus. ¿Por qué? Porque si bien los pueden proteger contra salpicaduras directas, no nos va a dar protección contra los aerosoles, porque los aerosoles están suspendidos en el aire, son partículas muy pequeñas, menores de 5 micras, que pueden viajar, transportarse a través del aire por la misma fluctuación y la corriente y el flujo de este. Puede llegar, por lo tanto, a ser aspirado, a ser respirado por cualquier persona que se encuentre dentro del recinto. Por lo tanto, las barreras físicas carecen de sentido. Ojo con eso, escuelas. Ojo con eso, padres de familia. Bien, ahora vamos a ver. Nosotros necesitamos también, y esto es imprescindible y esto es importantísimo, contar con un medio que nos permita monitorizar, que nos permita monitorear, que nos permita medir la calidad del aire al interior de los recintos, al interior de las aulas, al interior de las oficinas o de los negocios. ¿Ok? ¿Por qué volvemos a repetir? No se puede controlar lo que no se puede medir. Entonces, si nosotros no medimos la calidad del aire interior, estamos navegando a ciegas. Por lo tanto, necesitamos un analizador de dióxido de carbono. Ahora, algunos dirán, bueno, ok, ¿y qué tiene que ver el analizador de dióxido de carbono con poder determinar la ventilación o poder determinar mi riesgo debido a que estoy entre muchas personas en un recinto cerrado? Sucede lo siguiente, si nosotros de verdad queremos realizar, obtener y mantener una verdadera y correcta ventilación en un aula, en un recinto, en un auditorio, en un negocio, en una oficina, tendríamos que realizar mediciones. Ahora, medir el flujo de aire no es tan sencillo en la práctica. Se puede hacer, pero es complejo. Entonces, ¿qué es lo que se ha propuesto a nivel mundial? ¿Qué es lo que los científicos, los tecnólogos han propuesto para poder solucionar esta problemática y poder obtener algún índice, algo que nos permita determinar el nivel del riesgo que corremos en un espacio interior? Pues es esto, la medición de la calidad del aire en uno de sus parámetros, porque hay varios parámetros a medir, por supuesto, para calidad del aire, pero este es uno de ellos. Sería la concentración del dióxido de carbono en interiores. ¿Por qué? Bueno, esto resulta ser que nosotros cuando estamos respirando, cuando estamos nosotros simplemente respirando, estamos emitiendo dióxido de carbono, CO2, ¿ok? Entonces, también nosotros estamos emitiendo aerosoles. Si hay una persona que está infectada, estará emitiendo estos aerosoles que van a contener el virus del SARS-CoV-2, ¿ok? Por lo tanto, hay una relación entre mayor cantidad de dióxido de carbono exista al interior de un aula, un recinto o una oficina, mayor va a ser el riesgo en el que vamos a estar expuestos todos los presentes en ese lugar. Entonces, tener un monitor de dióxido de carbono nos permite saber si la ventilación está funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque sabemos que en exteriores
en el ambiente ahí exterior, acá exterior, en un lugar abierto totalmente, la concentración actual mundial de dióxido de carbono, con algunas pequeñas diferencias en algunos lugares que están muy contaminados, pero en promedio debería de medir entre 430 y 450 partes por millón. De tal manera que si nosotros al interior de un recinto cerrado mantenemos un nivel de dióxido de carbono menor de 700 partes por millón, entonces podríamos decir que es un lugar con baja contaminación, ¿ok? Pero si nosotros estamos en un lugar que tenemos concentraciones de dióxido de carbono superiores a 700 partes por millón, 1000, 1200 o 2000, entonces hay una gran concentración tanto de ese dióxido de carbono, pero también nos está indicando que hay una gran concentración de aerosoles, que otra vez podrían o no estar contaminados si existe una persona infectada por el SARS-CoV-2 en ese lugar. Por eso es importante entonces considerar que no solamente es la ventilación, así nada más, sino que necesitamos nosotros realizar mediciones. ¿Ok? Eso es muy, muy importante. Otra opción más que tenemos cuando tenemos problemas de ventilación, aparte de la extracción, inyección del aire o bien la utilización de algún equipo que permita la fotocatálisis, como lo hemos mencionado, pues es la utilización de purificadores de aire, equipos purificadores de aire. Para esto se hace necesario consultar, por supuesto, con un profesional de ventilación. ¿Para qué? Pues para que nos ayude a poder seleccionar el equipo que mejor se adapte a nuestras necesidades. Es importante que estos equipos de purificación del aire cuenten con un certificado en el que se indique cuál es el número, la cantidad de KDR o CADR, que es la tasa de suministro de aire limpio de este purificador del aire. Esta se mide en metros cúbicos por hora, de tal manera que de acuerdo al volumen del recinto donde lo vayamos a utilizar, nosotros podemos determinar cuántos cambios de aire puede hacer este purificador de aire de acuerdo con su KDR, o bien cuántos necesitamos para hacer un cambio total de aire. Eso también es importante. ¿Qué otra cosa podemos utilizar también en estos casos en los que tenemos problemas de ventilación? Bueno, pues también se puede utilizar unos dispositivos de irradiación germicida ultravioleta del aire superior. Sí, es la utilización de lámparas ultravioleta, pero como su nombre lo indica, son utilizados en el aire superior, o sea, se colocan a 2,50 metros de altura, están sellados y bueno, no hay forma de que la radiación ultravioleta afecte a los presentes en el recinto, porque están orientados de manera tal que van a actuar sobre el aire que está pegado, digámoslo así, hacia el techo del local. ¿Ok? Esto también puede ser utilizado. Y bueno, pues vamos a continuar. Tenemos también controles administrativos. ¿Estos qué son? Hablamos de controles administrativos, los reconocemos así a las buenas prácticas, le llamamos, a los métodos, a las políticas y los procedimientos que son establecidos con el objetivo de que se disminuya la exposición a un riesgo. De tal manera que entonces los controles administrativos básicamente pues están destinados a cambiar la forma en la que se realizan las actividades, pues para poder aumentar precisamente el nivel de seguridad. Eso es lo que hace. Ahora, los controles administrativos que se pueden aplicar a las escuelas y a cualquier otro recinto con actividad humana, pues deben de incluir, entre otros, la señalización, por supuesto, que indique el cumplimiento de una acción obligatoria. Estas señales deben de estar diseñadas, deben de estar dimensionadas, deben de ser colocadas de acuerdo y con estricto apego a lo que indica la norma oficial mexicana 026 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que se publicó en el año 2008. Esto es bien importante, o sea, no es cualquier tipo de forma o color el que se va a utilizar en la señalización. Debe estar de acuerdo a lo que indica la norma 026 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicada en 2008.
También se requiere de contar con procedimientos, hay que elaborar procedimientos, sí, es un trabajo amplio y arduo, hay que elaborar manuales, hay que elaborar instructivos y bueno, en estos se debe de establecer de manera clara cuáles son las acciones, la acción o acciones que se deben de realizar para ayudar a la disminución del riesgo de contagio. Se debe de realizar también, cómo se debe realizar también el manejo de las situaciones de riesgo que se presenten. También se debe indicar en estos quién es el responsable o los responsables de la activación de estos procedimientos. También se deben de identificar y dar a conocer los canales de comunicación, así como también cómo se va a establecer esta comunicación con los servicios de emergencia, entre otras situaciones más, que se deben de analizar de acuerdo con el lugar, institución, oficina o negocio al que va a ser dirigido estos procedimientos manuales e instructivos. También resulta ser que necesitamos nosotros contar con un programa de capacitación y su respectivo registro. Ahora, como ya lo dijimos, el virus SARS-CoV-2, que causante de la enfermedad COVID-19, pues es un contaminante del medio ambiente de trabajo, ¿ok? Por lo tanto, el personal de las instituciones educativas, de oficinas u otros negocios debe recibir una capacitación y adiestramiento adecuado y este debe estar registrado ante la autoridad laboral, ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de tal manera que se pueda acreditar la capacitación con una constancia en formato DC3. También esto es importante. Y esto no es un invento, esto está precisamente en la Ley Federal del Trabajo en el artículo 153. ¿Ok? Muy bien. Otra de las situaciones que debemos de considerar como parte de estos controles de tipo administrativo, pues es llevar el registro de la calidad del aire interior. Ya lo habíamos mencionado, que necesitamos un equipo de medición, sí, pero no nada más es, mira, tiene el numerito. No, también tenemos nosotros que llevar un registro del monitoreo de la calidad del aire interior. Es importante llevar una medición continua dentro de estos recintos cerrados con actividad humana. ¿Por qué? Porque el valor que nos entregue nos va a permitir conocer, tener un índice, un parámetro del nivel de riesgo por la presencia de los aerosoles suspendidos en el aire, como ya lo hemos indicado. Ahora, se debe llevar un registro diario de los resultados de estas mediciones con la finalidad de determinar las acciones que se deberán llevar a cabo para, por los controles de ingeniería. ¿Para qué? Pues para determinar si es necesario aumentar el nivel de ventilación o bien mantener el nivel de ventilación. Esto, esto es muy, muy importante también. Entonces, estos registros son parte de los controles administrativos. ¿Qué otra cosa necesitamos considerar? Bueno, pues sabemos que necesitamos llevar un registro también de las condiciones de salud del personal. Sí, tanto del personal docente como del personal administrativo, de apoyo e incluyendo el alumnado. Entonces necesitamos una herramienta que nos permita el registro apropiado, que sea eficiente y que sea veraz, para poder llevar el registro de las condiciones de salud de la comunidad educativa. En este punto se recomienda la utilización de aplicaciones móviles. ¿Por qué? Porque hacen todo el trabajo más ágil y automatizado. De manera que entonces una aplicación móvil puede servir como apoyo en el filtro de salud familiar que ya sabemos que se debe de establecer y también en el filtro de salud escolar que está en el acceso de las instituciones educativas. De tal manera que entonces evitemos las aglomeraciones en los accesos a las escuelas. Esto es importante porque nosotros evitaríamos entonces tener a los alumnos durante mucho tiempo o un tiempo prolongado formados, expuestos a las inclemencias del tiempo, ya sea que esté un día muy soleado, muy caluroso, o bien un día lluvioso, o bien un día con mucho viento y con bajas temperaturas. Por lo tanto, el acceso debe de ser
ágil, no el filtro de salud escolar, el filtro que se coloca en los accesos a las instituciones educativas, no debe de ninguna manera favorecer las aglomeraciones. Al contrario, debemos de hacerlo ágil. Y bueno, es ahí donde entonces nosotros podríamos hacer uso de la tecnología para poder mantener estos registros. Además, este registro va a ser automático, se va a guardar en internet y va a ser accesible en tiempo real para el Comité de Salud Escolar, de tal manera que pueda tomar decisiones en tiempo real. Esto lo hace todavía mejor. Y bien, ya nos vamos acercando al fondo de esta pirámide de la jerarquía del control de riesgos. Llegamos a la última parte, al equipo de protección personal. Y bueno, ¿qué cosa es el equipo de protección personal? Para hacerlo sencillo, se trata de todo aquel equipo, de todo aquel aparato o dispositivo que ha sido especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano en todo o en parte de riesgos o enfermedades en el trabajo o con motivo del trabajo. Aplicado a la actividad escolar, el equipo de protección personal pues es una herramienta que va a limitar el riesgo de contagio. Es importante y conveniente, otra vez aquí, recordar que de acuerdo con la jerarquía del control de riesgos que ya habíamos mencionado, pues la utilización del equipo de protección personal es la última acción a considerar, es la última línea de defensa y se hace necesario en este caso, ¿por qué? Porque el riesgo debido a la COVID-19 aún subsiste después de aplicar los controles anteriores. ¿Ok? Por eso se hace necesario. Y entonces, la Organización Mundial de la Salud indica que los cubrebocas deben utilizarse como parte de una estrategia integral de medidas para poder suprimir la transmisión del SARS-CoV-2 y salvar vidas. Por ello es muy importante orientar acerca del uso correcto. Entonces necesitamos nosotros dar orientaciones como, por ejemplo, lavarse las manos antes de colocarlo y después de retirarlo, comprobar el ajuste en la cara y comprobar que cubre la nariz, la boca y el mentón. Cuando se retire, importante guardarlo en una bolsa de plástico limpia. Si el cubrebocas es de tela, entonces debemos lavarlo diariamente. Ojo, es importante no permitir el uso de cubrebocas o de mascarillas que tengan válvulas de exhalación, porque entonces la persona que los porta está emitiendo aerosoles de manera completa, no atenuada al ambiente. Ojo con esta parte también. Recordemos, el SARS-CoV-2 es un virus que se respira. Este se transmite a través del aire, por lo que sabemos ahora en pleno mes de junio del año 2021. Ahora hay mucha más información que en este mismo mes el año pasado. Y sabemos nosotros que el principal mecanismo de transmisión del SARS-CoV-2 es a través de los aerosoles que emite una persona infectada. Estos aerosoles pueden quedar suspendidos en el aire y pueden viajar a largas distancias dentro de recintos cerrados con mala ventilación, por lo que se pueden generar eventos de supercontagio. Por lo tanto, en un aula, en una escuela, en oficinas, en negocios, es muy importante tener una correcta ventilación. El equipo de protección personal incluye, por lo tanto, pues puede ser utilizado el cubrebocas quirúrgico, funciona, por supuesto. Y bueno, también se pueden utilizar cubrebocas que se fabriquen a mano, cubrebocas de triple capa de tela, preferentemente algodón. Hay un estudio que demuestra que es preferible utilizar el algodón. Y bueno, también hay que decirlo, resulta ser que si nosotros utilizamos el cubrebocas en nuestras actividades cotidianas, si lo utilizamos correctamente y si se utiliza de manera generalizada, entonces va a ayudar a limitar la propagación del virus, junto por supuesto con todas las demás medidas que aquí hemos mencionado.
Algo que sí hay que decir y hay que dejar en claro es que estos tipos de cubrebocas, no se consideran un equipo de protección personal. Ojo con esa parte. Así que vamos a ver. ¿Y entonces cuál sí es? Bueno, resulta ser que las mascarillas N95, las KN95 o aquellas del tipo FFP2, bueno, estas pueden filtrar partículas hasta 5 micras, muy pequeñas, y tienen una eficacia de filtrado de hasta el 98%. Este tipo de elementos sí se consideran equipo de protección personal. Pero hay que decirlo, estas están indicadas para personal expuesto, para riesgo alto, o sea, personal que labora, perdón, que trabaja en centros de atención a la salud. Por lo tanto, para nosotros, para todos los demás, basta con utilizar este tipo de cubrebocas, ya sea quirúrgico o de tela. ¿Ok? No es requerido como tal un cubrebocas N95 o KN95 o del tipo F, FP2. Utilizando de manera generalizada el cubrebocas, bueno, pues podemos obtener un impacto positivo en el corte de la cadena de transmisión del virus. Es muy importante. Y bien, pues ya resumiendo, de acuerdo con la evidencia científica disponible hasta el día de hoy en este año 2021, ya hemos podido identificar qué cosa es lo que no funciona. Ojo con esto, escuelas, ojo con esto, dueños de negocios, ojo con esto, padres de familia. ¿Qué es lo que no funciona? Las cabinas sanitizantes. No funciona. No funciona rociarle a los niños o a los colaboradores ningún tipo de químico desinfectante en la ropa, en la piel o en el cabello. Además, es riesgoso y pone en riesgo la salud de las personas que son rociadas con estos químicos. Ojo con esa parte. Eso no funciona. Ya hemos dicho, el virus SARS-CoV-2 se respira. ¿Qué otra cosa no funciona? El uso generalizado de guantes tampoco funciona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un virus que se respira otra vez. La desinfección de objetos y superficies de manera constante tampoco funciona. Esto hay que decirlo. Esto ya se volvió un mito. El año pasado, efectivamente pensábamos que teníamos nosotros que tallar y limpiar y desinfectar de forma constante todas las superficies, incluyendo las compras que se realizaban. No, no, ya está comprobado que si bien no es totalmente algo que no pueda suceder, sí es muy, 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 pero muy remoto que alguien pueda contraer la enfermedad a partir de superficies contaminadas. Entonces, regresamos a lo mismo. El virus se respira. ¿Ok? ¿Qué otra cosa no funciona? Las barreras de acrílico. Ya lo dijimos hace un momento. Las barreras de acrílico funcionarían contra salpicaduras directas, pero estamos hablando de que por el solo hecho de respirar todos estamos emitiendo aerosoles al ambiente. Y si estamos infectados, pues vamos a emitir esos aerosoles con el SARS-CoV-2 al ambiente. Por lo tanto, estas barreras de acrílico no van a funcionar. ¿Por qué? Porque las partículas del SARS-CoV-2 contenidas, perdón, porque el virus contenido en estas partículas aerosoles, pues van a viajar a largas distancias dentro del recinto donde estemos, se van a mover conforme las corrientes de aire y entonces vamos a respirarlas si estamos nosotros ahí presentes. Por lo tanto, las barreras, el uso incluso puede llegar a ser peligroso, puede llegar a ser riesgoso. ¿Por qué? Porque impide una correcta ventilación en el recinto. Ojo con eso. ¿Qué otra cosa no funciona? Los tapetes sanitizantes no funcionan. Es un despropósito usar tapetes sanitizantes. Es algo que solamente beneficia económicamente a unos cuantos. No, no es necesario hacer uso de estos elementos. ¿Qué otra cosa no funciona? Pues la toma de temperatura. La toma de temperatura no funciona, ya ha quedado bastante demostrado, incluso aquí mismo a nivel nacional sabemos de alumnos que pudieron pasar
tanto el filtro familiar como el filtro de salud escolar, como el filtro en el salón de clases, porque recuerden que son tres filtros los que se aplican de acuerdo a las indicaciones que ha dado la autoridad educativa, pues pasaron todos los filtros. ¿Por qué? Porque las personas asintomáticas, pues obviamente no les vamos a poder detectar este que es uno de los síntomas que se estaban presentando en los enfermos por SARS-CoV-2. Entonces van a acceder al lugar, van a acceder al recinto y de todas formas van a estar emitiendo aerosoles que pueden estar contaminados con este virus. Entonces tampoco es algo que funcione, y sí lo que hace solamente es causar aglomeraciones en los accesos a las escuelas. ¿Por qué? Porque hay que detenerse, porque hay que realizar después de 5 segundos la lectura y además el procedimiento debe ser muy bien aplicado y en estos casos suele suceder que no se puede realizar así porque es mucha gente la que está intentando pasar en un corto tiempo. Entonces, eso también es algo que debemos de evitar. Además, un niño con 38 grados de temperatura va a ser muy difícil que le diga a sus papás que lo lleven a la escuela. ¿Ok? Entonces, ojo con esa parte. ¿Qué es lo que sí funciona entonces? Bueno, lo que sí funciona y está demostrado es el distanciamiento social. No hacer reuniones, no visitar a personas que no requerimos, no ir a lugares donde no es necesario, respetar la sana distancia si necesitamos estar en un lugar, en un recinto donde hay personas, utilizar por supuesto de la manera correcta el cubrebocas, también la ventilación adecuada de las áreas de los recintos o espacios cerrados con actividad humana es importantísimo. Y por supuesto, la medición de la concentración del dióxido de carbono como un indicador del nivel de riesgo que tenemos en el interior de ese recinto para poder determinar si hay que aumentar la ventilación o es correcta y se debe de mantener. Esto es lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de este tiempo y hemos estado mencionando en esta plática. Y bueno, pues vamos a pasar, porque seguimos, todavía hay mucha información. Vamos a hablar de algunas consideraciones de limpieza, de ventilación y de espacios físicos necesarios para la reapertura de las escuelas. Esta información no la vamos a encontrar en cualquier lugar, así que vamos a aprovecharla. Fíjense bien, vamos a detallar un poco algunas de las recomendaciones más importantes que han publicado los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, los CDC de los Estados Unidos, adaptadas por supuesto en este momento para nuestro contexto nacional. ¿Ok? Bien, vamos ahí. Ahora, de acuerdo con lo que ahora sabemos y a reserva de la nueva información que pueda surgir en los siguientes días, semanas o meses, ¿por qué? Porque existen investigaciones que se encuentran en proceso en este momento todavía. Los suministros que se deben de considerar en las instituciones educativas son jabón y gel antibacterial, preferentemente con despachadores sin contacto, de preferencia. También los dispensadores de toallas de papel para secar las manos y por supuesto el suministro de las respectivas toallas de papel, importante. Agentes de limpieza y desinfección y también los botes de basura. Importante que sean botes de basura de boca amplia y ojo, deben de ser abiertos sin tapa. Y en el caso de que tengan tapa, esta tapa debe de poderse abrir por un medio que no implique que los chicos tengan que hacer contacto con ella. O sea, puede ser por medio de un pedal, puede ser motorizada por medio de un sensor o preferentemente estar sin tapa. Eso es importante. Además, se deben de tomar medidas que permitan hacer accesibles estos suministros a todos, incluyendo por supuesto a las personas de capacidades diferentes. En este punto es importante mencionar que se requiere contar con un plan y con un responsable de la aplicación de este plan. ¿Para qué?
para realizar el monitoreo y el reabastecimiento de estos suministros. O sea, no vale que los ponemos y ya se acabó y pasa una semana y no nos hemos dado cuenta. No, es importante que haya un responsable de esto. En este plan se debe de incluir, por supuesto, un procedimiento para el seguimiento del inventario de estos suministros, una lista de proveedores locales, los costos y los tiempos de entrega. Además, se debe de definir el espacio físico donde se van a resguardar estos suministros bajo condiciones ambientales correctas para evitar el deterioro, por supuesto. Para las actividades de limpieza y desinfección que requieren de utilizar algún medio químico líquido en superficies, hay que tomar especiales consideraciones para las personas que padecen asma. Esto pues con la finalidad de evitar daños a su salud, por supuesto. Para la correcta ventilación y el acondicionamiento del aire dentro de las aulas, las oficinas, los talleres y los laboratorios escolares también, pues se requiere de realizar la inspección y el mantenimiento periódico de los equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, con la finalidad, por supuesto, de asegurar que van a funcionar de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante. Entonces es importante que se requiera de la ayuda de un profesional en ventilación. Este profesional puede ayudar a verificar y analizar el flujo y la tasa de intercambio de aire dentro de los recintos, de tal manera que identifique la necesidad de aumentar la ventilación por medios mecánicos, usando extractores o inyectores de aire, ventiladores, o bien del filtrado del aire, o bien la utilización incluso de los medios de irradiación germicida ultravioleta del aire superior, que ya me hemos mencionado anteriormente, incluso los purificadores de aire y también los purificadores de luz germicida ultravioleta. Además, esta persona puede ayudar a determinar por medio de un cálculo, después de un análisis al respecto de la cantidad de personas en un aula o recinto y del volumen de esta, las dimensiones, la orientación, cantidad de puertas y ventanas, algo que se denomina el estado estable del CO2. ¿Esto por qué? Porque nos va a ayudar a obtener un número del estado estable del CO2 que nos va a indicar que cuando estamos por debajo de ese valor, la ventilación es correcta de acuerdo al número de cambios de aire que se hayan determinado para tal o cual recinto. En cambio, si el valor está por encima de ese número, bueno, pues entonces la ventilación es incorrecta y habría que desalojar el área hasta que bajen esos niveles de concentración de dióxido de carbono. Por eso es importante contar con un profesional de ventilación y aire acondicionado. Es importante también garantizar el acceso al agua potable. Esto es innegable y es algo primordial, por supuesto. Esto con la finalidad de que se evite el desplazamiento de los alumnos a través de pasillos u otras áreas. Hay que asegurar también que la instalación de la distribución del agua es segura y bueno, utilizar en lo posible despachadores automatizados y ahorradores. Esto es importante. En las áreas de uso común es importante contar con rutas de un solo sentido en pasillos y en escaleras. Y estas deben de estar debidamente señalizadas, cumpliendo otra vez en cuanto a sus dimensiones, colores, también en cuanto a la ubicación de las mismas en la instalación, la colocación, deben de cumplir con lo que indica la norma oficial mexicana 026 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, publicada en el 2008. Se debe de maximizar también el uso de los espacios al aire libre y se debe por lo tanto de elaborar y dar a conocer un procedimiento también para guardar ni más ni menos que los cubrebocas en los lugares donde los alumnos u otro personal tomen sus alimentos. O sea, cuál es el procedimiento, la instrucción, cómo van ellos a disponer del cubrebocas de manera segura para guardarlo mientras toman sus alimentos. Y también, bueno, hay que difundir la importancia de volver a colocarse el cubrebocas inmediatamente una vez que han terminado de tomar sus alimentos. También se requiere elaborar un plan
para la toma de estos alimentos en las aulas de clase, para evitar los desplazamientos de los alumnos. Incluso también se deben de contar con indicaciones para realizar esta actividad respetando la sana distancia. Y esto debe de realizarse aun cuando esta actividad se realice dentro de la cafetería o cooperativa escolar, si es que está autorizada su apertura. Es muy importante, y lo tenemos que repetir muchas veces, que se indique, que se prohíba el uso de cubrebocas o mascarillas con válvula de exhalación. Es muy, muy importante. ¿Ok? Ahora, para el caso de centros escolares, que algunos cuentan con transporte, autobús o van o minivan, bueno, pues hay que considerar un plan para realizar la limpieza de este transporte, la limpieza y la desinfección posterior a cada uso. Eso es importante. También la indicación para la utilización generalizada del cubrebocas al interior de este transporte, mantener la sana distancia, por supuesto, en todo momento, y siempre y cuando no represente un riesgo adicional para los alumnos, se deberían de abrir las ventanas del autobús escolar. O bien, si esto no es posible, bueno, hay que garantizar el correcto funcionamiento del equipo de acondicionamiento del aire mediante el mantenimiento y la utilización de filtros EPA. Excelente. Bueno, pues esas son las consideraciones para el regreso a clases. Y ahora vamos ya casi para terminar. Vamos a detallar un poquito más al respecto de cómo yo podría determinar el tamaño, las dimensiones de un sistema de extracción del aire para un recinto, un aula, auditorios, oficinas, para mi negocio, etcétera. Vamos a verlo. Bueno, tenemos nosotros primero que identificar cuál es nuestro objetivo de ventilación. Estos están determinados y recomendados por la Organización Mundial de la Salud, así como por las normas de la Sociedad Americana de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado. En donde, bueno, si tenemos nosotros menos de 3 intercambios de aire por hora, se considera algo muy bajo y nosotros deberíamos de mantener al menos 6 cambios de volumen de aire por hora, o sea, vaciar completamente el aire de nuestro recinto, de nuestra aula, cada 10 minutos y volver a llenarlo, ¿ok? Eso es así de manera sencilla y práctica para poder comprenderlo. Entonces nosotros tenemos las opciones de extracción del aire. Ya habíamos mencionado, ¿pueden utilizarse inyectores? Sí, pero si se trata de un aula, si se trata de una oficina, pues nosotros tenemos que va a ser muy molesto tener la inyección del aire. Deberíamos además de aumentar los filtros para poder inyectar aire limpio que no traiga partículas, porque estamos nosotros pues obviamente aumentando, acelerando esa masa de aire y podemos acarrear junto con el aire algunos otros tipos de partículas como polvo, ¿no? Entonces tiene que filtrarse. Por lo tanto, lo más recomendable sería utilizar extracción del aire, generar de esta manera una depresión al interior del recinto y eso es lo que va a hacer que entre aire fresco y limpio de manera controlada desde el exterior. Por lo tanto, podemos hacer uso de extractores del tipo axial o bien extractores del tipo centrífugo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para poder determinar mi sistema de extracción de aire? Bueno, hay que definir cuál es el número de cambios de aire por hora que vamos a utilizar en el local. Si queremos 6 o si queremos 7, 8, 9 o 10. Entre mayor cantidad de cambios de aire, por supuesto, es mucho mejor, pero también entonces hay que considerar que esto va a aumentar el costo del equipo de extracción. Así que debe de haber un límite práctico para realizar esto. Al menos 6 cambios de aire. Cada 10 minutos realizar el cambio completo. Bueno, el segundo paso es determinar con ayuda de un equipo de medición, de un simple flexómetro, cuáles son las dimensiones de nuestro recinto, del aula, del auditorio, de nuestra oficina. Cuánto mide en largo, ancho y alto este local en metros. Y bueno, después de esto vamos a obtener nosotros el volumen. Simplemente vamos a multiplicar el largo, el ancho y el alto en metros y vamos a obtener el volumen en metros
cúbicos, ¿ok? Ya tenemos un número. Y recuerden que ya habíamos seleccionado el número de cambios de aire por hora que vamos a querer. Eso también ya lo habíamos hecho. Entonces, una vez que ya lo tenemos, vamos a definir el flujo objetivo del aire exterior. ¿Cómo se logra? Es relativamente sencillo. Vamos simplemente a multiplicar la tasa de cambios de aire que queremos. Puede ser 6, ya lo habíamos dicho, o puede ser más. Vamos a empezar por ahí. Y entonces nosotros lo multiplicamos precisamente por el volumen del local. ¿Ok? El resultado nos va a dar, por supuesto, un número en metros cúbicos por hora y eso es lo que nos va a servir para buscar el flujo de aire del extractor que necesitamos. Este viene marcado, por supuesto, y viene en las hojas de datos del fabricante del equipo de extracción. Aquí en la imagen podemos ver uno que dice, bueno, este equipo de extracción tiene un flujo de aire de 432 metros cúbicos por hora. Si nosotros requiriéramos esa cantidad o menos, pues podría servir, ¿no? Vamos a ver un caso práctico para que quede mejor comprendido y quede ya grabado. Tenemos nosotros un local, X local, de 5 metros de largo, 4 metros de ancho y una altura de 2.7 metros. Hemos seleccionado, hemos seleccionado una tasa de cambios de aire por hora de 6 cambios de aire, 6 ACH. Bueno, lo primero que vamos a hacer es obtener el volumen, así que multiplicamos 5 por 4 por 2.7 y resulta ser que tenemos 54 metros cúbicos de volumen. Bueno, ahora, ¿cuál es el flujo objetivo de aire exterior? Bueno, pues multiplicamos precisamente la tasa de cambios de aire, 6 ACH, por 54 metros cúbicos, lo cual nos va a dar un total de 324 metros cúbicos por hora. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos nosotros al menos para poder cumplir con 6 cambios de aire, o sea, con hacer el cambio de volumen de aire completo del recinto cada 10 minutos. Ahora con esto podemos seleccionar el modelo del extractor de acuerdo con este flujo de aire necesario. Por ejemplo, el que vimos hace rato, ese Voltec de 8 pulgadas que dice el fabricante que me entrega 432 metros cúbicos por hora. Me sirve perfectamente. ¿Por qué? Porque yo solamente necesito 324 metros cúbicos por hora. Por lo tanto, tengo un poquito más de flujo del que necesito. Entonces, puedo ahora yo determinar el tiempo de ventilación ya real con ese dato. Es simple, divido 60 minutos entre el flujo que me da el extractor real, 432 metros cúbicos por hora, y lo multiplico por el volumen de mi recinto, 54 metros cúbicos. Y entonces me dice que cada 7.5 minutos voy a tener un cambio de aire, lo cual significa que entonces yo voy a tener 8 cambios de aire por hora. Eso es un número excelente, 8 cambios de aire por hora. Y es así como se realiza este cálculo. Y bueno, pues recuerden, estamos para servirles. Pueden visitar la página www.meditechindustries.com para poder conocer más acerca de la campaña Ventila Más. Tenemos una serie, una batería de videos muy interesante. Tenemos información escrita, por supuesto, tanto nacional como internacional, como nuestra propia guía de ventilación para recintos cerrados con actividad humana. Y si requieren mayor información, orientación técnica, totalmente gratuita, por supuesto, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico soluciones@meditechindustries.com. También pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 782-208-1800. Si quieren un análisis, si requieren un análisis de alguna de sus áreas, aulas, oficinas, auditorios, talleres, laboratorios, instituciones educativas, no duden en ponerse en contacto con nosotros para poder orientarlos totalmente sin costo. ¿Ok? Bien amigos, pues espero que compartan la transmisión. Hemos llegado al final de esta transmisión en vivo de COVID-19, control de riesgo en la escuela, negocio y oficina. Esperamos que les sea de utilidad y bueno, esperamos que esta no sea la última transmisión. Vamos a hacer más pláticas posteriormente y también tendremos otros temas de interés.
muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y recuerden darle like también a nuestra página en Facebook, Meditech Industries. Y bien, pues denle like al video y compártanlo. Gracias, nos vemos.